Ana Mínguez nació en Madrid y el deporte siempre ha sido un gran aliado en cada etapa de su vida. Sufrió experiencias que le marcaron y quizá fomentaron su interés por el funcionamiento de la mente humana. Siempre ha sentido mucha curiosidad y ha tenido interés en poder entender a cada persona y así poder comunicarse con ella. Desde muy joven hizo voluntariado con distintas asociaciones colaborando con gente con diferentes tipos de diversidad física y mental. Al terminar la carrera de psicología estudió lengua de signos. Con esta intención por comunicarse también quiso acceder a las personas sordas. Por eso ha pedido que este vídeo esté subtitulado. Su gran descubrimiento fue la meditación, el mindfulness. Queriendo saber más, se adentró en el camino del budismo que ha condicionado su forma de trabajar y percibir el mundo, reafirmándose la idea de que la sabiduría y la sanación ya está dentro de cada uno. Y los terapeutas solo son una ayuda o un bastón para que los pacientes conecten con un recurso que ya llevan en su interior. Experiencias que le tocó vivir le acercaron al estudio del trauma y el apego, realizando formaciones específicas como la técnica MDR, entre otras. Y para poder llegar a más personas, hizo el máster de psicoterapia integradora, trauma y apego. Entre sus aficiones destacan el deporte y la naturaleza. Y su obsesión es vivir plenamente consciente. Afirma: si quieres saber quién fui, mírame ahora. Si quieres saber quién seré, mírame ahora. Sí, listo. Muy bienvenida aquí a este espacio. Lo primero que te voy a pedir es que te presentes, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas. Pues yo llevo trabajando de psicóloga como 10 años, 11. Bueno, me llamo Ana, no he dicho nada. Y es verdad que especializada en trauma llevo como 6 años, que me empezó a gustar mucho y siempre estás estudiando, dentro de la psicología siempre estás estudiando cosas, pero me especialicé así mucho en trauma y disociación desde hace como 6 años, o así. Genial. Bueno, lo primero, vamos a aclarar términos porque ahora todo el mundo te dice estoy traumatizado, disocio mogollón, tal. Así que para empezar, total. ¿qué es el trauma? Y diferenciar un poco qué es trauma simple de trauma complejo. Total, qué buena pregunta. Porque cuando he hablado con mis amigos de que iba a estar aquí hoy, me he dado cuenta que se usa mucho en el lenguaje cotidiano y yo no era consciente. Claro, en terapia a lo mejor también trabajas con eso, pero no hablas con los pacientes de tienes trauma complejo, tienes trauma... Entonces me ha costado un poco ver cómo contar eso y no era consciente de cómo la gente lo usa en el lenguaje cotidiano, que me disocio, que son palabras como muy... Si nos disociáramos tanto todos... Pero yo creo que la principal diferencia para poder hablar de trauma es que cuando hay trauma hay un antes y un después en tu vida. O sea, que vivamos situaciones desagradables y difíciles o estresantes no quiere decir que hayamos vivido un trauma. Y que algo sea muy doloroso para nosotros o tengamos un patrón de conducta no quiere decir que estemos traumatizados. Tiene que haber como un antes y un después. Yo creo que el trauma cambia la forma en que la persona se percibe a sí misma, al entorno y un poco el mundo también. Esto queda un poco como vago, ¿no? Por ejemplo, después de un trauma puedo tener sensación de correr peligro. Y a lo mejor antes nunca había conectado con eso. Claro, y sin embargo, tal vez, un poco siguiendo con la pregunta, habrá una diferencia entre el trauma simple y complejo, ¿no? Porque tal vez en el trauma complejo no sé si se tiene tanto esa sensación de un antes y un después. Es verdad que yo estoy condicionada por lo que he estudiado y sigo la secta del MDR y el procesamiento de la información, el modelo del procesamiento adaptativo de la información. Allí hablan de trauma simple y trauma complejo, no tanto por la intensidad del efecto de la situación que ha sido traumática, sino porque haya sido repetido o no. Vale. Una persona con trauma simple vive una situación estresante una vez y eso puede ser sumamente grave para ella. Y una persona con trauma complejo también, pero muchas veces. Alguien que a lo mejor ha vivido en un campo de concentración, que ha vivido la misma exposición durante mucho tiempo, o alguien que ha tenido un accidente frente a alguien que ha tenido muchos accidentes en los que ha corrido peligro su vida, es la diferencia entre un trauma simple y un trauma complejo. Claro, yo entiendo igual lo que dice Sofía del trauma complejo, por eso nos cuesta más verlo, porque es la diferencia de, oye, te revientan, como me explicaban a mí, el cráneo, de repente con un martillo, que sería este simple, ¿no? De tienes un accidente, o la gotita, ¿no? De te va cayendo una gotita. Entonces muchos pacientes yo entiendo que no son conscientes igual de, este episodio de mis padres que no me han mirado nunca, o malas palabras, cosas a las que te vas acostumbrado, pero es constante, o broncas en casa, gritos. De repente ya podríamos hablar, entiendo, un trauma complejo, ¿no? Que además tú te vas llevando como a otros patrones comportamentales más adelante, ¿o no? Justo, hay como
cuando es un trauma en relación con los demás, lo llamamos trauma relacional, porque es en relación con otras personas, no es una enfermedad o un accidente, sino la convivencia con personas que no han sabido a lo mejor cubrir mis necesidades desde que soy pequeñito. El trauma relacional puede ser complejo si es algo repetido y si luego encima de adulto he convivido con otras personas que han reforzado ese aprendizaje que yo hice desde pequeño, pues puede agravar un poco la situación. Pero es verdad que cuando hablamos de trauma en general solemos tender a pensar en accidentes, enfermedades, agresiones sexuales. Claro, y creo que en parte hay un riesgo de que se hable tanto de forma cotidiana del trauma, porque obviamente, como tú dices, parece que ahora todo es trauma o cualquier cosa es trauma y no es así. Y por otro lado, es verdad que hay una creciente conciencia de que el trauma no solo viene, como tú dices, ¿no?, de enfermedades, accidentes y demás, sino que hay patrones en las relaciones que pueden generar, ¿no?, esa vivencia traumática. Incluso puede haber la ausencia de patrones que también generan, ¿no?, un trauma por negligencia, ¿no? Sí, es lo que llamaríamos trauma relacional siempre, en relación a otras personas. Y los otros traumas son como una experiencia que marca un antes y un después, también por el impacto que tiene en el cerebro. No se vive igual en el cerebro una experiencia puntual. De hecho, tampoco tiene el mismo impacto cuando el trauma es un suceso natural, que lo vas a atribuir al mundo, un tsunami, que cuando la persona que ha generado ese efecto en ti, trauma sería como el efecto que ocasiona la experiencia traumática. Sí, cuando es una persona, se vive diferente. Cuéntanos un poquitito cómo se disgregan, ¿no?, estos eventos traumáticos a nivel cerebral, lo que hablabas del MDR, pero bueno, un poco a pie de calle para que la gente pueda entender me pasa algo traumático, ¿cómo actúa tu mente? Sí, me resulta un poco difícil hablar de esto. Cuando lees hay libros maravillosísimos que te cuentan muy bien cómo funciona el cerebro, pero luego hacerlo como comprensible requiere como dividir el cerebro en estructuras. Realmente el cerebro está todo junto, no tenemos por ahí un hipocampo así, funciona todo un poco junto, ¿no? Pero me gusta mucho cuando utilizamos la metáfora de la mano y entonces decimos que el pulgar es como la amígdala, que está protegida por el resto de los dedos, y esto sería el sistema límbico. Y si lo abrazamos con la otra mano, esta parte podría ser como el neocórtex, ¿no?, o el lóbulo prefrontal, que es posterior. Los niños pequeñitos, los niños siempre son pequeñitos, desde que somos muy pequeñitos tenemos un sistema límbico, pero vamos desarrollando el neocórtex a medida que crecemos, por eso no saben regularse emocionalmente. Claro. Es el neocórtex encargado de eso. Entonces, claro, cuando vamos siendo mayores, nuestro neocórtex va regulando la actividad. Nosotros somos seres sintientes y vamos sintiendo por la vida todo el rato cosas, pero nos vamos regulando porque van juntos. Cuando hay una experiencia traumática se rompe la conexión entre el sistema límbico y el neocórtex y no hay regulación. Por eso hablar o llegar desde el lenguaje y calmar a alguien que está viviendo una experiencia traumática es muy difícil porque no te escucha. Claro. Es mucho más fácil acceder a él mediante el contacto físico o algo más sensorial. Entonces, cuando nosotros recibimos la información en esa situación, digamos que hay una estructura que se llama el tálamo, que es la encargada de decidir si eso tiene contenido emocional y lo va a mandar a la amígdala, o quizá con ayuda del neocórtex deciden que esto no es tan grave y entonces se va a procesar de otras formas, ¿no? Cuando llega a la amígdala se activa el sistema de alarma del organismo. Entonces se van a poner en marcha lo que llamamos la vía rápida, que es estas tres formas comunes que oímos de actuar: la evitación, la lucha y el bloqueo. Si aún así se sigue produciendo una actividad porque la experiencia traumática dura un tiempo o es muy intensa, se va a producir un bloqueo en el procesamiento de la información. Entonces, toda esa información que el hipocampo ha ido guardando en el contenido de su memoria, como una red de memoria, queda fragmentada, porque no está funcionando todo junto, por así decirlo. Entonces, va a ser muy complicado, y por eso cuando las personas tienen una experiencia traumática a veces recuerdan un sonido, un olor, o tienen sensaciones en el cuerpo pero no saben de dónde viene, porque está en ausencia del lenguaje. Se dice que los recuerdos amigdalianos están descontextualizados, porque el hipocampo sigue percibiendo todo, la luz. Si para mí esto fuera estresante, estaría percibiendo las luces, vuestras caras, cómo me siento yo, las cámaras, al mismo tiempo que mi estado interno. Y si estuviera ocurriendo de forma fragmentada, a lo mejor aquí me disocio y luego cuando llegue a casa voy a poder contar si había una planta, pero quizá tenía miedo, pero no sé por qué. Está como fragmentado. Y eso nos permite luego hablar de disociación.
Claro que son estados muy extraños para las personas que no han vivido trauma, porque estamos acostumbrados a vivir las cosas contextualizadas, como tú dices, ¿no? Y sin embargo, esa es la realidad de cómo estamos percibiendo el mundo todos. Todos percibimos el mundo de distintos fragmentos, lo que pasa que luego nuestro cerebro es capaz de contextualizarlo, ¿no? Entonces esa vivencia, claro, se vive como... que entiendo que debe de asustar bastante también, tener esa sensación fragmentada. Claro. ¿No? De forma cotidiana decimos que he podido tener un trauma porque me ha dejado mi pareja, pero puedo recordar perfectamente cómo fue la discusión, qué pasó. Por cómo te cuenta la gente la historia, puedes saber qué punto de fragmentación había en su discurso y en el momento en que lo vivía, ¿no? No quiere decir que no sea algo traumático, porque es potencialmente difícil y a lo mejor sí que estaba tu sistema de alarma activo, pero una cosa es tener una situación estresante y otra vivir un trauma. Claro. Y luego esta falta, por ejemplo, de conexión de la que hablamos, ¿no? O sea, no se genera esta memoria explícita, por así decirlo, de yo le pongo contenido semántico, autobiográfico, pero sí que entiendo que hay una parte de narrativa que tú le tienes que dar a tu parte prefrontal, que es esto de las creencias que se trabajan con MDR negativas, ¿no? Que encima quedas como un poco, por lo que hablamos, disociado y lo que te resuena igual en la cabeza es un no valgo nada, estoy herido para siempre, yo tengo la culpa. No, estos sentimientos encima negativos que asociamos al trauma. Sí, yo le digo a veces a mis pacientes que el sistema límbico, esta parte que representamos con una mano, es autorreferencial. Y también lo podemos ver en los niños pequeños. Ellos cuando nacen no tienen mucho control de nada de lo que ocurre. Entonces, todo lo que acontece es responsabilidad suya. Tiene que ser culpa mía. También es una falsa sensación de sentir que tengo el control de algo, porque si me han castigado, quizás si me porto mejor, no me vuelven a castigar. Pero si siempre hay violencia contra mí y no es culpa mía, entonces no puedo hacer nada por salir de esto. Eso es el peor, lo peor que puede pasar es ese estado de indefensión de da igual lo que haga, no hay nada que hacer. Entonces el sistema límbico es muy autorreferencial. Yo siento algo, no sé ponerle palabras, hay algo que yo puedo hacer, o es culpa mía, no valgo, no soy suficiente, pero eso es algo que he aprendido quizá antes y a veces con la experiencia traumática resurge. Y la disociación. Ahora hablando de disociación, todos nos disociamos, ese me disocio, ¿qué significa disociarse? ¿Qué niveles hay? Hay teorías que hablan de la disociación como si fuera un continuo y entonces nos disociamos más o menos desde nada hasta lo que llamaríamos antes la personalidad múltiple, que ahora ya es trastorno de la identidad disociativa, ¿no? Pero disociarse no es no sentir mi cuerpo de repente. O sea, digamos que podemos tener síntomas disociativos, pero no disociación. En esa ruta que establece el sistema de alarma de intentar luchar a este león que me encuentro, intentar evitarlo a toda costa o hacerme el muerto y bloquearme, quizá hay otros pasitos por debajo donde empieza a haber síntomas disociativos. Y algunos de ellos son la desconexión emocional. Si tengo que estar aquí viviendo una situación traumática y no puedo salir de aquí, quizá desconectar emocionalmente me viene bien para adaptarme. Y eso es un síntoma disociativo, pero no necesariamente va a ser un trastorno disociativo. Entonces hay grados. Yo diría que los grados quizá dependen de cuánto afecta a mi personalidad la disociación. Si cogemos la teoría de la disociación que se mueve dentro del modelo adaptativo de la información, ellos hablan de 3 tipos de disociación: primaria, secundaria y terciaria, pero que dependen un poco de cuántas partes emocionales tengo. O sea, cuando mi experiencia traumática hizo que yo me separara y guardara contenidos, si he guardado una sola es una disociación primaria, si he guardado 2 es una disociación secundaria y están como muy separadas. Si he tenido una experiencia traumática y vivo en ella, imagínate vivir con un maltratador o con un agresor durante muchos años y además ser madre y además tener que ir a trabajar, es posible que yo tenga como varias personalidades que no están disociadas porque están en el momento presente, pero son necesarias para ser madre y ser víctima, ir a trabajar. Entonces, cuando hay 2 personalidades adultas y varias emocionales, por así decir, sería la disociación terciaria. Pero yo creo que esto, fuera de que seamos psicólogos y estudiemos, no nos dice mucho en el día a día, ¿no? En el día a día una persona puede notar la disociación cuando no siente conexión con su cuerpo. Es como si mi cuerpo hiciera cosas que yo no entiendo. O a lo mejor puedo tener sensaciones que no tocan ahora, que son de otros momentos. O a lo mejor puedo estar teniendo una conversación con alguien y luego no recordar haber dicho eso ni haber estado allí nunca. Periodos de amnesia como muy
potentes. Ahí podría sospechar de que tengo disociación, pero tener un debate interno no es una disociación. Claro, sí, incluso este síntoma que tú dices, ¿no?, de desconexión emocional, creo que hoy en día es algo muy habitual, ¿no? Y sin embargo, justo eso no es un trastorno disociativo, o creo que es donde más habitualmente la gente sí puede decir, no, es que me he disociado, ¿no? Claro. Entonces, creo que realmente es difícil para la gente entender qué es la disociación cuando no la has vivido, eso es lo primero, ¿no? Y creo que lo que tú dices que es llamativo o una señal que puede ayudar es esto de sentir como cosas raras, ¿no? Cosas que no encajan. Que creo que eso ya sí que apunta más hacia que pueda haber una disociación por lo que tú dices, esa desconexión del cuerpo, o no recuerdo haber estado en esa conversación donde me falta información, ¿no? Porque es verdad que el síntoma de la desconexión emocional creo que es tan habitual o no tan común, pero no es una sensación rara, por ejemplo. Claro. ¿No? Y puedes vivir toda la vida con disociación y hacer una vida perfectamente funcional y no darte cuenta de que algún día desconectaste y que hay emociones a las que no vas a poder acceder. Ya. Sí que es, bueno... ¿Eso cómo es? Porque me genera curiosidad, ¿no? ¿Cómo sería vivir una vida, toda una vida? Sí. Es como un puzzle en una pieza, ¿no? Dices, por aquí me falta algo. Claro, porque como os decía, recibimos la información y la almacenamos en redes de memoria que tienen sentido con todo lo que yo tengo antes. Entonces, disociar es que no está integrado, que hay algo que va como aparte. Si yo tengo una vida en la que nada conecta con esa red de memoria, hago una vida perfectamente funcional. Claro, porque nunca te llegas a dar cuenta, ¿no?, de que eso está sucediendo. O, por ejemplo, si yo he desconectado, imaginaos cosas relacionadas con una emoción, como con el miedo, ¿no? Yo puedo tener toda una vida pensando que soy una persona valiente, que se expone... No hay muchas cosas que le hagan sentirse amenazado y no pasa nada. Y hacer una vida perfectamente y no me doy cuenta de que tengo un problema porque desconecté de aquello que me daba miedo en algún momento para sobrevivir. Entonces puedo hacer una vida perfectamente normal hasta que investigue un poco o me dé curiosidad que hay por ahí, pero no tengo por qué. Sí que creo que hay como mucha necesidad en la sociedad de tener una etiqueta. Ya. Porque ¿qué más da que se llame disociación o estrés o complejo o simple? Si tengo algo que me impide hacer un funcionamiento normal o que no me siento bien conmigo mismo, pues veamos de dónde viene, ¿no? Justo por eso también creo que a veces usar terminologías como esto, ¿no? Me siento raro, ¿no? Esto como que no me encaja. Incluso que tal vez las personas de tu alrededor pueden identificar mejor ese tipo de desconexiones que uno mismo, porque tú mismo tampoco te estás dando cuenta de que eso está pasando, ¿no? Entonces, pero sí. Yo entiendo, o sea, que es algo que en teoría entonces deberíamos como de valorar y trabajar nosotros como profesionales, porque lo que tú dices, igual yo como persona de a pie vivo disociada, no me he dado cuenta, al final siempre dicen lo de que es como esta fobia a la reexperimentación, ¿no? Entonces exactamente, todos los estímulos que vengan que me hagan reexperimentar el trauma, pues los bloqueo y ya está. Pero supongo que para nosotros también, porque yo veo que muchas veces como psicólogos no incidimos tanto en buscar si la persona puede tener disociación y aunque parezca funcional sí que es importante, ¿no?, que lleguemos a este punto de su historia. Sí, claro. Yo no diría vivo disociada, sino que hay alguna cosa en mí que disocio. O sea, una persona que he dicho que puede vivir con disociación toda la vida va a hacer una vida súper normal si lo único que tiene como desintegrado ahí es un contenido concreto y no se toca en su día a día. No se toca para nada, ¿no? Claro, el problema tal vez es cuando sí se toca, ¿no? O si vuelves a vivir algo parecido, ¿no? Claro, porque la personalidad funcional, la que llamamos aparentemente normal, va a evitar a toda costa el contenido con eso. Claro. Que se ponga en marcha esa red que guarda un secreto y ese secreto es lo que hay que averiguar en terapia. Estas partes emocionales de las que hablamos luego no sabemos, estamos somatizando y oye, no sé dónde me viene este dolor de tripa, no sé por qué de repente, exacto, en este momento desconecto, o sea que al final sí que tenemos, hay pequeños signos que nos están diciendo, oye, aquí hay algo, ¿no? Sí, es verdad que hay veces que es súper evidente, ¿no? A mí me pasó que tuve un vuelo desagradable en un avión y yo evité conscientemente los aviones. Bueno, en verdad yo era un poco masoquilla porque cogía viajes cortos para exponerte. Sí. A ver si con este... Justo. Y entonces yo supe que tenía estrés postraumático relacionado con eso cuando quise coger un avión más largo de lo habitual y me iba a casar y me iba de viaje a Corea, ¿no? Entonces cuando mi cuerpo, él como si fuera aparte, dijo, ¿a dónde vas? 10 horas de avión.
y encima 9 aviones en un mes, ¿qué hacemos? Y entonces ahí experimenté la disociación, ¿no? Entonces esa sensación de que tu cuerpo va por un lado y tú por otro, no la tienes en un día a día normal. Desde que yo tuve mi experiencia traumática en un avión hasta ese viaje, pasaron 10 hermosos años en los que yo viajé por Europa perfectamente sin ningún tipo de problema, más allá de un miedo que podría ser una fobia. Claro. Y no había problema. Entonces la disociación, que a lo mejor si tenía que organizar un viaje yo prefería un barco o prefería ir en coche, pero no me estoy dando cuenta, consciente de que evito algo que para mí fue inabarcable. Justo ahora que mencionas trastorno de estrés postraumático, lo mismo que es y que no es, porque hay mucha gente que también se declara eso, pero es que yo tengo TPT, tal, y dices, ¿sabes lo que es realmente? O sea, ¿qué es? Claro, es que yo tengo una lucha con las etiquetas increíble, ¿eh? Os lo digo de verdad. ¿Qué es? Pues mira, si cogemos el DSM y nos ponemos a hablar de qué es, pues hay un montón de síntomas que podría tener cualquier persona en un momento dado. Sí, a ver, no tanto eso, la categoría diagnóstica, sino el cómo alguien, ¿no? Porque mucha gente a veces, yo eso, que siempre hago sondeo de preguntas, hay personas que me dicen, a mí me pasa esto, ¿puedo tenerlo o no? O sea, ¿cómo alguien podría identificar, oye, sí que necesito ayuda? O sea, me está pasando algo ya que se pasa de lo normal, lo que hablamos de ese antes y después. Claro, cuando tienes un trastorno de estrés postraumático no haces una vida normal. No, a diferencia de una fobia... Que miras a la otra pregunta que me lanzaron, ¿en qué se diferencia? Claro, en la fobia la gente te dice, es que tengo un miedo irracional a las hormigas o las cucarachas o los pájaros o cualquier cosa, ¿no? Pero ellos dicen irracional. Una persona con estrés postraumático no te dice irracional. Yo no te hubiera dicho, tengo un miedo irracional a los aviones, porque tengo una experiencia que justifica que el miedo es plausible. Porque casi me muero. O yo sentí que me moría. Es diferente. En la fobia tengo un miedo que yo sé que no está justificado. A lo mejor he pasado mucho miedo en un momento dado y eso me impactó, o a lo mejor no tiene sentido. Nunca he tenido una experiencia desagradable con cucarachas y no las puedo ver. Y a veces son miedos desplazados, ¿no? A mí me contaron el caso de un paciente que mientras sus padres se peleaban en su casa, que era algo muy habitual de pequeñito, se giró para mirar por la ventana, pasó un pájaro y él asoció las emociones que él estaba sintiendo al pájaro. Y cuando llegó aquello, fue muy interesante, porque cuando llegó a esa reflexión dijo, jolín, no son los pájaros, es lo que yo sentí cuando... Pero en el estrés postraumático no es algo que tú dijeras nunca irracional, porque hay un motivo en el que has sentido, una situación en la que has sentido que corría peligro tu vida, física o psicológicamente. Hay una amenaza psicológica a veces. Es diferente, los síntomas son un poco diferentes también porque tienes flashbacks o pesadillas o cosas que te conectan en el presente, ¿no? Si yo tengo un trastorno de estrés postraumático por aviones y ahora mientras hablamos un ruido de un ventilador o un avión que pase por ahí me puede estar conectando directamente con el miedo. No es necesario que lo vea o que me lo imagine. De hecho, puedo sentir miedo y tardar años en darme cuenta de que era el sonido del ventilador. Es diferente, son síntomas mucho más impactantes y no te permiten hacer una vida del todo funcional. El estrés postraumático. O sea, que tú tienes que pedir ayuda cuando ya te das cuenta efectivamente que hay cosas en las que no eres el de antes, ¿no? De decir, oye, yo como o hiperactividad entiendo algunos estímulos o tal, es el estar como asustado, ¿no? Y luego en base a lo que decías de esto de las fobias, ¿no? Que me quiero en otra pregunta curiosa que es, no sé si es un poco lo mismo, ¿no? Pero es como, puede haber trauma como de anticipación de que pase algo, ¿no? De cuando yo vivo con muchísimo miedo, pero ya no algo tan irracional, sino pues cada vez que salgo a que me hagan algo por la calle o veo que la gente me mira, o sea, ¿esto puede tener algo que ver? ¿Se podría llamar también trauma? ¿No? Es una pregunta que me hace mucha gracia, porque yo cuando iba a terapia, cuando mi cuerpo decidió que no íbamos a subir en aquel avión, yo le decía a la psicóloga, es que tengo estrés pretraumático. Pero claro, porque yo era consciente de que eran síntomas de estrés postraumático y que sabía que iba a coger un avión en un año. Y mi cuerpo un año antes dijo, no vamos a subir. Y yo, sí, vamos a subir. Entonces había ahí una guerra interesante, pero en realidad no es un estrés pretraumático, sino una ansiedad anticipatoria total. Sabes que eso va a pasar y sabes que tienes miedo. O sea, el estrés es por la experiencia que viviste, no por la que imaginas que vas a vivir. Tú puedes tener miedo a la muerte y no te has muerto todavía, o puedes tener miedo a estar solo y no estás solo, o a cuando, no sé, tener una enfermedad, por ejemplo. Pero hay una diferencia muy grande, porque en el trauma tú ya has vivido una experiencia que justifica tu miedo, y en ese otro caso lo prevés. Claro, que es lo que tú decías con este ejemplo,
que aunque sientas que es algo que aplica al futuro o algo que no te ha pasado, creo que en esos casos es interesante que te plantees, bueno, ¿y qué sí me ha pasado Claro. que me esté recordando o que me esté trayendo de nuevo estos síntomas que aparentemente, como decíamos antes, desde haberlos evitado, desde hacer como que eso no existe, para mí esa parcela estaba superada entre comillas o porque es que directamente hago como que no está, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no? Alguien que pueda tener esta sensación que tú Sí. dices se puede plantear, oye, he vivido algo anterior que me esté... Sí, efectivamente, el por qué justo tanto salir a la calle y pensar que me Por encuentra, ejemplo, no sé ¿no? qué es, efectivamente yo entiendo que muchos miedos, lo que hablamos también de las fobias, que todo tiene un porqué, ¿no? Claro. Y está en nuestra historia. Yo creo que influye mucho el nivel de seguridad en general que tenemos, ¿no? Entonces, de hecho, ahí me metería en el apego, yo creo. O sea, si yo he sentido un vínculo y tengo una sensación de seguridad en general conmigo misma en la vida, no conecto tanto con la sensación de vulnerabilidad o de peligro o de no ser suficiente. O sea, yo puedo prever o imaginar que cuando me asciendan de trabajo lo voy a pasar fatal, me voy a bloquear y no voy a dar abasto porque no me siento suficiente para ello, y es una predicción, pero quizá una persona que tiene una sensación de seguridad consigo mismo, cuando llega se lo encuentra. No está adelantando que no es suficiente para algo. Entonces no puede decir que esté traumatizado por eso que va a pasar, sino tiene que mirar de dónde viene esa creencia. Quizá eso es solo un detonante, ¿no? Claro. Y antes has mencionado, cuando hablábamos de los síntomas, no sé si dirías que es una condición necesaria sentir que tu vida corre peligro para tener un trastorno de estrés postraumático. Siempre tiene que ser ese condicionamiento de sentir que mi vida corre peligro, porque tal vez hay otras situaciones donde no necesariamente tienes esa sensación y no sé si desde ahí también se puede asentar. Es una situación de amenaza siempre física o psicológica, o las dos, que suelen ir de la mano. Mientras me preguntabas esto, estaba pensando en que nuestro cuerpo reacciona con el mismo estado de alerta, la amígdala activa el estado de alerta igual, aunque la amenaza sea imaginaria. O sea, yo puedo estar en alerta después de una noche que he dormido muy mal con un montón de pesadillas, o imaginando que cuando me asciendan en el trabajo no voy a ser capaz y voy a tener problemas. O sea, o imaginando que voy a subir en un avión y voy a tener problemas. O sea, mi cuerpo va a desarrollar estrés, aunque algo sea imaginario y no haya sido real todavía. Pero es verdad que para que sea un trauma tiene que haber ocurrido una situación de amenaza siempre. Siempre. ¿Y cómo serían esas amenazas psicológicas? Creo que tal vez las físicas se pueden entender mejor, pero ¿cómo podría ser ese desarrollo, ¿no?, de un trastorno de estrés postraumático por una amenaza psicológica? Claro, esa es la diferencia entre el trauma y el trauma relacional, ¿no? El trauma que llamamos a veces de T mayúscula es una amenaza para la vida, y en el trauma relacional muchas veces es porque no se han satisfecho las necesidades básicas desde mi infancia, a lo mejor, ¿no? Vivir con padres negligentes puede ocasionar creencias en mí como que no valía, no ser merecedor, no ser suficiente, y no me han hecho daño físico, aparentemente, solo que no han estado ahí, por ejemplo, para cubrir mis necesidades emocionales. Y yo puedo sentir que no importo, o puedo sentir que no valgo. Y ese es el trauma que me parece a veces más difícil de entender para la gente, porque en este sentido, ¿no?, cuando sientes que hay una amenaza a tu vida, es como que se ve claro, ¿no? Se puede definir claro. Pero es verdad que en el trauma relacional, pues tal vez tú no has tenido esa sensación y ni siquiera tal vez la has vivido como una amenaza, porque si era lo normal para ti, no vas a terapia claro, o te encuentras con otras personas ¿sabes?, donde ves que otros modelos son posibles o que lo tuyo no era. Entonces, en esos momentos, tal vez notas la ausencia, pero no lo vives como una amenaza, no lo sé. No, además, tal y como dice Sofía, yo creo que es como hay traumas de primera y de segunda, ¿no? Efectivamente, un accidente de tráfico tal muy heavy es un trauma de primera y todos lo entendemos. Pero estas otras cosas sí que de cara a según a quien lo cuentes y tal, estás como, bueno, qué bobada, ¿no? Que tus padres discutían muchísimo cuando eras niño, pero al final yo creo que sí que te hace, ¿no? Porque se normalizan, ¿no? Como decía antes, el trauma siempre implica un cambio en mi forma de percibirme a mí, al mundo o a los demás.
Y ayer hablaba con una amiga justo de esto, porque hablábamos de que antes la violencia estaba súper normalizada, tú podías pegar un cachete a un niño y no pasaba nada, y ahora es un escándalo hacer eso. Y ella me decía, pero Ana, es que eso no es maltrato. Entonces yo le decía, ¿es buen trato? Y ella decía, bueno, no, regurtrato. ¿Qué hacemos con eso? Yeah. Entonces decía, bueno, pero estaba normalizado. Quizá ese era el problema, que normalizábamos cosas y por eso no era un trauma, ¿no? Porque era algo que hacía todo el mundo, pero que todo el mundo hiciera eso no quiere decir que estuviera bien y que ocasionara un efecto positivo en el niño. Entonces, al final, si yo he normalizado que se me puede pegar o que se me puede... que la violencia en casa está bien, es normal, que nos podemos hablar mal, pues yo puedo crecer con eso. Si eso me permite tener un colchón en el que me siento segura conmigo misma, no va a ser un trauma. Claro. Luego, a veces, no todo es culpa de lo que nos ha pasado en la infancia. A veces hemos podido tener vínculos muy sanos en el colegio, con profesores, con otros cuidadores, con otros familiares, y se repara ese aprendizaje que yo hice en un primer momento. Pero es verdad que si no he tenido otros vínculos sanos, pues yo puedo crecer con una sensación de vulnerabilidad o de no valía. Claro. Quizá la normalización de la violencia es un trauma en sí mismo. Sí, social, ¿no? Sí. Y antes has mencionado cambios en el cerebro, tal vez de estas vivencias más puntuales, ¿no? Donde tu vida puede correr peligro, tienes esa sensación. ¿En el trauma relacional existen también algunos cambios a nivel cerebral? Fíjate, hay una cosa muy curiosa que se observó, pero no sabría decirte en qué estudio, pero te lo puedo buscar y lo ponemos por ahí. Se observó que los niños que habían sido educados con un vínculo desorganizado tenían más probabilidad de tener disociación en caso de vivir experiencias después traumáticas, y también es verdad que su hipocampo no era exactamente igual que el del resto de los niños. Tenían un hipocampo más reducido y digamos que el procesamiento de la información no se produce exactamente igual. No hay... Pero tiene sentido, ¿no? O sea, al final, si vivimos en un entorno que nos obliga a estar en un estado de alerta continuo, contextualizar lo que me pasa igual no es tan importante, igual es mejor estar pendiente de la cara de las personas de las que me rodeo, claro, para ver cómo vienen hoy. Claro, y en etapas tan importantes a nivel de crecimiento y desarrollo cerebral, ¿no? Como es la infancia. Sí. Interesante. Una de las cosas que más revictimizan es el silencio, ¿no? No poder hablarlo, el intentar contarle a alguien, me ha pasado esto, o me está pasando esto y hay que no hagas tonterías o no es para tanto o tal. Porque como sociedad, porque ya no hablo en este caso, estamos en un entorno terapéutico, pero a nivel sociedad nos cuesta tanto hablar del trauma y escuchar a alguien o sostener el trauma a otra persona. Sí, estaría bien mirar con uno mismo, ¿no? Esa dificultad, porque a lo mejor... Bueno, es una evidencia que todos los seres tenemos neuronas espejo, todas las personas, ¿no? Cuando conectamos con alguien que nos está contando algo muy intenso, estamos sintiendo el sufrimiento, ¿no? Hay personas que cuando van por la calle, si ven a alguien tirado pidiendo comida, van a mirar para otro lado, no porque quieran ignorarlo, sino porque no pueden sostener eso. A mí me gustaría saber si hay diferencias entre cada uno y cómo sostenemos situaciones difíciles en otros. No tengo claro que sea necesariamente más difícil, pero quizá no se nos ha educado en acompañar. Sí, los estudios dicen que solo el 20% de la población ha tenido un vínculo seguro con sus padres, claro, y el vínculo seguro va de eso, de saber acompañar a alguien cuando está mal, de saber sostenerlo, de estar ahí, mostrarse disponible, aunque no tenga la solución a tu problema, pero estoy aquí incondicionalmente contigo. Y solo el 20% han tenido esa suerte, ¿no? Los papás no nacen con un manual y dicen voy a hacer apego tal, está claro, ¿no? Hay cosas que hacemos más seguras y menos seguras, pero igual tiene que ver con eso, con cómo hemos sido educados. Hay personas que no van a poder tolerar el sufrimiento de otros porque sintieron que ellos tenían culpa o responsabilidad. Hay otras personas que a lo mejor no conectan emocionalmente y no te sabría decir. Sí, sería de a veces no sabemos, ¿no? A veces no podemos, porque no podemos. Incluso lo que decíamos antes, ¿no? También puede haber miedo a que eso te conecte con cosas de tu propia historia que tampoco estás queriendo vivir o no estás pudiendo sostener tú mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ayudar al otro, ¿no? Y a lo mejor también hay un componente cultural, porque creo que tendemos a quitar importancia en general a las cosas. Muchísimo. Sí, como forma de gestionar, ¿no? O usando el humor o minimizando, ¿no? Total, hay que tirar para adelante. Sí, y ese individualismo, ¿no? De si quiero puedo, lo que no te mata te hace más fuerte, todas estas cosas que nos van diciendo que te hacen creer que venga, tú solo. Claro,
Sí, está como bien visto estar bien y está mal visto sufrir. Claro, yo creo que es lo que decís al final, efectivamente, que a todos nos conecta, y si vivimos en una sociedad en la que preferimos estímulos que nos distraigan y no mirar para adentro, pues igual si tengo que escuchar que a ti te ha pasado esto con tu familia, me toca conectar con, oye, igual la mía no estaba tan bien, y eso no podemos sostenerlo. Y hablando un poco de familia, ¿existe el trauma transgeneracional? Porque hay teorías que dicen, como este libro de Esta herida no es mía, creo que es de Mark Walling, si no lo corregiré luego en aclaraciones, que habla un poco de igual tú tienes miedo al agua porque tu abuelo murió ahogado. Estos traumas que se heredan, ¿esto es verdad o no es verdad? Yo creo que hay cosas que se heredan y otras que no se heredan. O sea, yo creo que como con casi todo hay un componente que está estudiado y es ciencia y hay otro que tiene sentido y lo metemos por ahí, ¿no? Y hay que coger algunas cosas con pinzas. Yo creo que está más que demostrado que hay un trauma transgeneracional y de hecho un trauma que podemos recibir de una cultura a otra, ¿no? O sea, pero se transmite también a veces en patrones de conducta, o sea, si en nuestra casa, por ejemplo, yo tuve una paciente que tenía mucho miedo porque ella tenía depresión a suicidarse. Pero claro, en su familia había habido suicidios antes y se había transmitido la idea de no acabes como tu abuela, no acabes como tú. Claro. Entonces había un miedo que se había transmitido posiblemente de generación en generación y cuando estaban tristes ya había como mucha investigación de qué está pasando, qué te pasa, cómo estás. Igual hay que pedir ayuda, pero ya se estaba transmitiendo el, oye, que te puedes suicidar. En otras familias a lo mejor no se ha hablado de eso nunca en la vida. Entonces, de alguna forma sí que se transmite a veces de una forma súper común mediante el lenguaje. Una mamá que está diciendo todo el rato, cuidado con esto, cuidado, está transmitiendo un miedo que a lo mejor a ella también le ayudaron a transmitir. Claro. O sea, lo recibió. Sí, como una regla del sistema, ¿no? Al final, si en mi sistema desde chiquitito me están diciendo cuidado con el agua, que te vas a ahogar porque tu bisabuelo se ahogó, y al final es como un poco un patrón de aprendizaje, ¿no? En la terapia sistémica hablan mucho, o sea, estudian mucho las redes que hay dentro, las leyes, dentro de la familia, ¿no? Las leyes, estas cosas que sabemos que no se pueden hablar. Y nunca se ha dicho de esto no se habla, pero todos sabemos que de esto en casa no se habla. O, pues eso es una cosa que te han transmitido desde pequeñito y tú creces sabiendo que de eso no se habla en casa. Claro. O, por ejemplo, en casa no se puede tener miedo, o en casa no se puede llorar. Y te lo han transmitido, seguramente si investigamos hay personas más allá anteriores que ya han mandado ese mensaje de alguna forma, ¿no? ¿Genéticamente se puede transmitir? Pues seguramente hay cosas que sí, en tanto y cuanto cuando tenemos una enfermedad mental nuestro cuerpo tiene cambios hormonales, nuestros neurotransmisores no funcionan en una situación igual que en otra, pero no creo que se transmita la fobia al agua a mis hijos y a los siguientes genéticamente, desde luego no creo que eso sea así. Sí, porque es algo que se investiga actualmente, ¿no? Y bueno, esta es como la batalla de siempre, igual que tú tienes la batalla con las etiquetas, a mí me pasa un poco con este dilema de siempre de, no, genético o del contexto, ¿no? Es como, bueno, pues es que al final seguramente todo va a influir, a unas personas más unas cosas, a otras, ¿no? Pero bueno, siempre intentando buscar a ver quién tiene razón. Y efectivamente, bueno, hay algunos estudios en animales sobre todo, creo que más, no sé si tú conoces alguno en seres humanos, yo no los he visto de momento, y en animales sí que se ve que hay algunas emociones puntuales, sobre todo la del miedo, que es la más intensa, la más difícil de extinguir, que se puede transmitir genéticamente de generación en generación. Pero claro, yo no sé eso hasta qué punto se puede transmitir en humanos, hasta qué punto podemos generalizar, porque además el problema es que a veces se cogen estudios muy concretos de modelos animales y de repente ahora generalizamos y decimos que no, que el miedo se puede transmitir de generación en generación en humanos. Oye, no, entonces yo aquí como una voz de cautela, ¿no? Que hay que tener cuidado también qué conclusiones se sacan. Y yo personalmente creo que al final, como tú dices, también lo interesante es ver qué se me ha transmitido a nivel del entorno, porque además tu genética no la vas a poder cambiar. Tu familia, la que te tocó, tampoco, y las experiencias tampoco, pero tal vez sí que te puedes plantear y cuestionar estos mandatos que tú dices, que se ha aceptado, que no. Hay como más campo de actuación en algo que tú decías muy importante antes, de sentir que puedo hacer algo con esto, ¿no? Sentir que también puedo reaccionar, puedo cambiar, puedo trabajarme cositas para que al final es el objetivo de todo el mundo, pues oye, vivir mejor, estar mejor, ¿no? Poder llevar una vida en la que me sienta a gusto. Total.
Si nos fijamos, las 3 conductas básicas de la vía rápida esta que hace la amígdala y nos lleva a la supervivencia, son transmitidas de forma, o sea, todos los mamíferos hacen eso. Posiblemente nosotros, cuando éramos una especie parecida a un mono que iba caminando por allá, pues habría 2 tipos de homínido: el que a lo mejor veía a un león y le parecía bonito y a ese se lo zamparon, y el que a lo mejor dijo o lo cazo o huyo o me hago el muerto, como a lo mejor hacen las gacelas. Sí. Claro. Y esos sobrevivieron y eso se ha transmitido. Entonces ahora en nuestra genética está esa vía rápida. Nosotros ahora tenemos en nuestro cerebro preparado para preocuparse, preparado para anticipar el peligro y preparado para que muy rápido yo esté en alerta. De hecho, me pongo en alerta antes de saber que eso es peligroso. Claro. Y eso ha ocurrido, pero muy de generación en generación, muy despacito. No creo que de padres a hijos haya un cambio en la morfología del cerebro. Desde luego no. Claro. Pero sí que es evidente que a lo largo de la evolución vamos cambiando por las experiencias que vivimos. El trauma se cura, queda siempre una pequeña cicatriz, es una herida que se reabre. ¿Cómo te voy a decir que no se cura si soy psicóloga? Pero ¿qué es eso de curar, no? También. Claro, ¿Qué significa es que curar? eso, Claro. dice que siempre te va a quedar efectivamente pues una pequeña cosita ahí que, oye, Yo pienso que a mí nunca me van a gustar los aviones, las cosas como son. Es verdad que me entretengo muchísimo, voy con mis cubos de Rubik y mis cosas y yo me entretengo. Probablemente no me van a gustar nunca y probablemente cada vez que suba en un avión me voy a acordar del avión de la muerte en el que estuve, que luego no pasó nada, ¿no? Pero, o sea, cuando tú te disocias o en ese procesamiento de la información un recuerdo queda fragmentado, con las terapias que hacen que haya comunicación entre esa parte del sistema límbico y el neocórtex, consigues la comunicación y la integración. O sea, eso se procesa y se integra en un contexto. Y entonces yo ya puedo saber que cuando suba a un avión no estoy subiendo a ese, y puedo saber más cosas sobre aviones que las que tendría si me fijara solo en ese momento. No es un lugar necesariamente peligroso, no es un lugar donde mi vida corra peligro, ni soy más vulnerable ahí que en otros lugares, ¿no? Pero claro, para eso tienes que hacer un proceso terapéutico. ¿Que se va a quedar una herida? Más bien una cicatriz, pero de ella sacas un aprendizaje. No, de hecho, en los traumas relacionales la gente no vive toda la vida después pensando no soy suficiente, pero ahora sé que sí que lo soy, ¿no? Han transformado esa forma de pensar y sentir con la información que tienen ahora. Han dejado de vivir condicionados por el pasado. Son conocedores de ello, pero no están en el presente ahora. O sea que el mensaje es sí se cura, pero pedid ayuda, o sea, hace falta, es un proceso, ¿no? Porque hay gente, lo que hablamos antes, como no, yo solo tiro para adelante, ¿no? O sea, todo lleva su proceso. Hay heridas que se pueden sanar solas, a lo mejor con la experiencia, ¿no? Si a lo mejor pues justo te haces azafata y tienes que subir en avión todos los días, a lo mejor va a llegar un momento en que la experiencia te va a demostrar que no es un lugar peligroso. Sí, es lo que tú decías antes, que a veces hay experiencias reparadoras también a través de conocer a ciertas personas, ¿no? A través de las cuales uno es capaz de integrar un mensaje diferente, ¿no? Pero bueno, claro, no siempre pasa y demás, ¿no? Sí. Y ya así por recoger un poco y para ir cerrando, tanto como profesionales como a pie de calle o en otras instituciones o lo que sea, ¿qué podemos hacer para no retraumatizar o revictimizar a una persona? Retraumatizar. Retraumatizar a alguien implicaría darle el mismo mensaje que tiene en su mente y esa forma con la que está percibiendo el mundo desde la experiencia que vivió. Entonces es muy difícil a veces no retraumatizar si no sabes qué hay en su interior. Claro. Tú no sabes lo que hay en su mundo interno y sin querer puedes estar reforzando un patrón que vivió y que le ha hecho ser como es, ¿no? Por ejemplo, cuando viene a terapia un paciente que usa mucho el sentido del humor para hablar de su experiencia y te cuenta de una forma graciosa experiencias que son muy duras, sin querer puedes caer en esa forma de relativizar y de ponerle humor y dices, bueno, le ayuda a aliviar tensión. Y no te das cuenta de que estás diciéndole, era una situación en la que no es válido sufrir, tienes que ser fuerte, tienes que estar bien, y a lo mejor él se está diciendo, lo que a mí me pasa no es suficiente para quejarme. Entonces, sin querer, estás retraumatizando a alguien. Cuando refuerzas la creencia que él tiene, es sumamente difícil. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como profesionales para no retraumatizar es sanar el vínculo que tenemos con nosotros mismos. Porque si yo escucho su historia y a mí me genera sufrimiento, igual puedo conectar y decir, jo, a mí me duele cuando me lo cuentas. ¿No te parece que es algo que pudiera haber dolido?
y a lo mejor introduces algo diferente a lo que hay en él. Pero a veces puedes hacer daño a alguien sin ser consciente de que lo haces. Claro, entiendo que por eso también es fundamental, nosotros en este caso como psicólogos, conocer también efectivamente un poco la historia del paciente, ¿no? De dónde viene y tal, para no, sin querer, efectivamente, dar en el punto erróneo. Y luego lo que hablábamos el otro día, pues tema de esos hospitales, centros médicos y demás, ¿qué se puede hacer para que pacientes que viven, pues a veces situaciones, lo que hablamos de un trauma de estos simples gordos o están ingresados durante mucho tiempo tal, o sea, ¿cómo puedo yo aportar mi granito para que por lo menos no salga como más fastidiado, ¿no? Claro, yo creo que ayudaría mucho sentir curiosidad. Si tú ya crees que sabes y que la persona viene y tú sabes lo que necesita, a lo mejor estás haciéndole un favor o a lo mejor le estás perjudicando. Pero si miras con curiosidad a las personas como si fuera la primera vez que la vieras, que de hecho es la primera vez que la ves siempre, cada día, cada hora, a lo mejor puedes preguntarle qué necesita, cómo se está sintiendo, qué le viene bien. Si le has dicho o ofrecido algo y observas algo, le puedes preguntar, ¿esto te ha hecho sentir bien? ¿Cómo estás? ¿No? Solo llevar curiosidad y sentido común, que es el menos común de los Sí, porque ese es el problema, yo creo, también de las etiquetas, ¿no? Que una vez que si etiquetas a alguien y eso lo utilizas, como tú dices, para ya saber lo que le hace falta a alguien, claro, la has fastidiado, ¿no? Porque efectivamente lo que tal vez necesita una persona no es lo que necesita otra, lo que tú has dicho, la creencia de uno no es la creencia de otro y a veces perdemos o por rapidez, ¿no? Por falta de tiempo o por desconocimiento, por lo que sea, esa sensibilidad de mirar a la persona. Además me ha encantado lo que has dicho, ¿no? De que es la primera vez que te encuentras con esa persona, cada vez que te encuentras con esa persona, porque es verdad, estamos cambiando todo el rato, ¿no? Entonces es un mensaje muy bonito, ¿no? Sí, a lo mejor si nuestra intención fuera percibir el mundo desde sus ojos en vez de desde el nuestro poniéndonos en su lugar, que nunca haríamos lo mismo porque tenemos una historia diferente. Pero si viéramos a ese paciente o persona o amigo y cuando nos cuenta su historia quisiéramos ver el mundo como lo está viendo él con toda su historia, sería muy difícil retraumatizarlo. Claro. Habría una comprensión total, ¿no? Claro, justo por eso te iba a preguntar ya eso, a nivel a pie, si es mi madre, mi pareja, mi amigo, mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Porque entiendo que a veces es verdad lo que hablamos, te cuesta sostener o incluso es tan dura la información igual que te está dando un hijo o lo que sea, que en ese momento tampoco das como para mucho más, pero algo básico, algún consejo básico de mira, haz esto o no hagas esto por lo menos. Claro, yo creo que no tenemos por qué saber ni poder sostener a todo el mundo y a lo mejor también está muy bien cuidarse y decir, jo, esto que te pasa es muy importante, pero yo no puedo ayudarte, igual juntos podemos buscar quien te ayude. Pero si no sé, por lo menos, ¿no? Sí. Si no sé qué hacer y no me sale de una forma natural, no tengo por qué obligarme a poder sostener las preocupaciones de personas que para mí tienen una implicación emocional y no estoy siendo objetivo. Entonces, por lo menos, yo que soy budista. y en el budismo la idea es haz el bien y si no puedes, no hagas el mal. Claro. Entonces, por lo menos solo tener curiosidad, querer saber qué le pasa, escuchar y hasta donde yo estoy en contacto conmigo misma y digo, no puedo más, poder decirlo, decir, no puedo acompañarte en esto, pero te ayuda a buscar ayuda. Y eso es algo muy honesto y creo que muy difícil de hacer, porque muchas veces por no reconocer ese límite, ¿no? Personal, como antes has dicho, también que es importante reconciliarse con uno mismo, por no reconocer ese límite te fuerzas a hacer cosas y es que las vas a hacer mal. Si no puedes, lo vas a hacer mal. Entonces, por lo menos, ¿no? No hacerlo mal, decirle a la otra persona, pues eso, yo tal vez no te puedo escuchar hoy o nunca, lo que sea, ¿no? Pero por lo menos esa sinceridad yo creo que es importante, ¿no? Quizás las personas también tienen a veces la respuesta y preguntarle qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Bueno, entiendo lo que hablamos siempre, la importancia aunque sea ya de la mirada, de oye, mira, te estoy mirando, te estoy escuchando, aunque yo no pueda con esto, te veo. O sea, yo creo que eso ya supongo que hace parte. Que no lo que hablamos, que no sea el silencio, que no sea el mirar hacia otro lado, ay, esto es una bobada y qué tonterías. Eso desde luego. Eso no invalidar, eso nunca. Sí. Pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna última aclaración antes de que te lance la pregunta de cierre de Si Conversa. Yo creo que no. ¿Alguna última puntualización o algo? Yo por mí no, yo creo. Bueno, pues nada, te voy a preguntar lo que le preguntamos a todos los invitados, que es nada, que me digas, me vale que sea un lugar, me vale que sea una persona, una canción, lo que a ti te venga a la mente cuando yo te hablo un poco de lugar seguro, de salud mental. ¿Qué representa para ti eso?
¿Qué concepto te vendría a la mente? Para mí, en mi caso personal, Ujú. qué buenas preguntas haces. ¿Qué representa para mí el lugar seguro? Yo creo que cuando he podido sentir el lugar seguro más mejor, siempre ha sido haciendo meditación conmigo misma cuando estoy mal. Cuando tú puedes estar mal y estar contigo, eso es para mí un lugar seguro. No cuando estás bien, cualquier cosa es un lugar seguro, pero realmente cuando vas a la montaña o vas a la playa no está ahí echándote cosas que transmitan seguridad, eres tú que ese lugar te ayuda a conectar con eso, pero en realidad la seguridad ya está en ti. Yo creo que la sabiduría está dentro de todas las personas, solo que a veces la vida nos pone velos y hay que destaparlos, ¿no? Pero nunca ha dejado de estar en ti. Qué bonito. Me gusta mucho la respuesta. Pues muchísimas gracias por venir, por contribuir con tu sabiduría y esperamos tenerte por aquí en algún episodio más. A vosotras. Gracias. Gracias.